El expresionismo alemán es una vanguardia artística que se dio desde inicios del siglo XX. Empezó en la pintura, siendo El Grito de Edvard Munch aquella considerada como un antecedente del expresionismo. Hacia 1905, el expresionismo había comenzado de la mano del grupo El Puente, conjunto de pintores que se enfocaban en este nuevo modelo de arte. Cabe decir que ellos tomaron como inspiración a Vincent Van Gogh para lo que posteriormente harían. Luego, el expresionismo se trasladaría a otras artes, como la literatura, el teatro, la música, arquitectura y finalmente al cine. La Primera Guerra Mundial había llegado a su fin, y Alemania se alzaba como perdedor. Tras ello, Alemania estaba consumida en un aire desesperanzador, de miedo y tristeza, por lo que los cineastas lo canalizaron y dieron paso al expresionismo en cine, vanguardia que tuvo su presencia desde 1919 hasta 1926, un periodo no demasiado grande pero suficiente para haber marcado un antes y un después en la historia del cine, dejando su marca e influyendo en cineastas posteriores. Para los expresionistas es más importante la interpretación afectiva y subjetiva de la realidad. Ellos distorsionan los contornos y colores y los moldean a su gusto para representar formas tétricas. Al respecto, Casimir Edschmidt menciona que de una manera general, el expresionismo se trata de profundizar la esencia de las cosas, de discernir lo que hay en el más allá de su forma accidental y alcanzar la significación eterna de los hechos y los objetos. De igual forma, tenemos que se comenta que la producción cinematográfica alemana se apoya en tres fuentes consideradas tradicionales. La primera son las leyendas místicas que responden al gusto alemán por el sueño y la filosofía. La segunda es la servidumbre del individuo a la colectividad y al espíritu de casta. Para el expresionismo ya no era importante la fidelidad a lo real ni la búsqueda de la belleza, sino la construcción de una nueva sensibilidad que no tenía problema alguno en rodearse de lo grotesco y lo siniestro. Los expresionistas usaban la distorsión óptica mediante el manejo de la iluminación, la escenografía, las expresiones exageradas, el maquillaje y el vestuario. Sus temas predilectos abarcaban lo sobrenatural, lo fantástico, lo tétrico y la desesperanza, poniendo como algo primordial el causar sensaciones de terror y angustia en el espectador. Sus personajes son rodeados por una gran soledad y un mundo hostil que se vuelve contra ellos reflejando sus miedos. El expresionismo alemán se basa primordialmente en la puesta en escena y no en el montaje rítmico. A diferencia de otras vanguardias, tal como el impresionismo francés, el expresionismo pone especial atención en la narrativa y la considera parte esencial de la obra final. Otro aspecto a destacar son los escenarios. Estos eran en su mayoría telones pintados que dotaban de un carácter plano, irregular y asimétrico en contraposición al movimiento de los personajes. Sin embargo, esto era intencionalmente, pues los expresionistas abandonaban así cualquier esfuerzo e interés en recrear un espacio tridimensional. Casi que tomado de la mano con lo anterior, tenemos que la iluminación es algo muy característico de la vanguardia alemana. Podría decirse que hay dos principales usos de la luz, o dos principales modos del empleo de la misma. El primero es el uso de la luz dura para proyectar sombras muy marcadas, crear atmósferas y resaltar acciones o personajes. Y el segundo es que mediante el decorado se simulan siluetas y sombras con fuertes contrastes, acompañado de igual manera con maquillaje en los rostros para reforzar las expresiones. Antes de que se diera el expresionismo, hubieron cintas que daban indicios de lo que vendría. Tal es el caso del Estudiante de Praga y El Golem. El Estudiante de Praga es una película dirigida por Stellan Ray y estrenada en 1913. En ella aparece el tema del desdoblamiento de la personalidad y el tema del doble, una sombra o reflejo que adquiere existencia propia y se revela contra el original, mientras que en El Golem, dirigida por Henrik Galeen y Paul Wagner, y estrenada en 1914, nos cuenta una leyenda aria, donde cabe resaltar la preocupación por el decorado y la atmósfera. Fue así que llegamos al Gabinete del Dr. Caligari, película dirigida por Robert Wiene y estrenada en 1920. Considerada como la primera película expresionista, esta obra utilizó el uso de telones pintados para los escenarios y el empleo de sombras pintadas en los mismos, dotando a la película de un ambiente muy tétrico. Las actuaciones de los protagonistas eran demasiado exageradas, pero era para denotar las expresiones necesarias al espectador. De ahí en adelante se realizaron varias obras expresionistas, entre las cuales podemos destacar la nueva versión de Golem, dirigida por Paul Wagner, Escalera de Servicio, de Leopold Gessner,
La calle de Carl Grun, El tesoro de George Pabst, Sombras de Arthur Robinson, El hombre de las figuras de cera de Paul Leni, Bajo la máscara del placer de G. Pabst y una nueva versión de igual forma del estudiante de Praga por Henrik Galeen. Sin embargo, hay dos directores que podemos destacar principalmente, y estos son Fritz Lang y Friedrich Murnau. Lang dirigió Las tres luces, El doctor Mabuse, Los Nibelungos y principalmente se le reconoce la realización de la cinta Metrópolis, obra que también sentó las bases o que es considerada como un gran exponente de la ciencia ficción. Y por el otro tenemos a Murnau, realizador de Nosferatu el vampiro. Esta película se destaca porque los escenarios no eran en interiores, sino que esta película se fue a rodar a exteriores, lo cual dotaba a la cinta de un realismo muy interesante que en la película se puede ver y se agradece la frescura de esta innovación en su momento. También dirigió El último y Fausto. Y es así como podemos decir que, con el fin del expresionismo, sus mundos pesadillescos, atmósferas angustiantes y terroríficas, vampiros, asesinos y otras criaturas, dejaron su semilla como cimiento para un género que a día de hoy sigue de pie, el terror. Pero esa es harina de otro costal.